Listo, muchas gracias a todos por esperar y muchas gracias a las personas que se siguen conectando a la sesión. Tenemos ya bastantes participantes. Insisto, agradecerles a todos que se tomen el tiempo para formar parte de estas sesiones de Grandstream Networks. Muchas gracias a todos que están conectando desde Colombia, Paraguay, Perú. Muchas gracias a todos. El día de hoy, como pueden ver seguramente en sus pantallas, el tema que vamos a tocar es, trabajo remoto, algo que seguramente la gran mayoría de nosotros estamos haciendo en este preciso momento. Y lo que queremos compartir con ustedes, pues, es una guía de configuración de los principales parámetros necesarios para poder hacer uso de estas funcionalidades en nuestras soluciones y en particular en la serie UCM, ¿no? En toda la parte de telefonía IP. Y también darles algunos tips de seguridad, ¿no? Y cuáles son las configuraciones que van alrededor de este tema para que, por supuesto, se sientan en total confianza de utilizar las soluciones de Grandstream, de configurar si es que ya las tienen y si no, pues tal vez que se animen a adquirir alguna de nuestras PBX, teléfonos o a descargar tal vez alguno de nuestros soft clients para que, puedan tener todos los beneficios de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Me presento para aquellos que son nuevos en estas sesiones. Mi nombre es Juan Pablo García. Yo estoy encargado de marketing y desarrollo de negocios para Grandstream en Latinoamérica. Y el día de hoy tenemos por parte del equipo de soporte a José Hernández, que, nos va a ayudar en particular el día de hoy a dar la presentación y a, darles esta guía de configuración y los tips de los cuales ya hablamos. Y también tenemos a Joan Suárez, que, también nos estará ayudando con todas las preguntas que tengan a lo largo de la sesión. Les recuerdo a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, que también estaremos leyendo sus comentarios y respondiendo a sus preguntas a través de aquella plataforma. Entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al buen José para que podamos iniciar con la sesión. Hola, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu presentación. Bienvenidos todos. Ya Juan me presentó, pero lo hago nuevamente. Mi nombre es José Hernández, ingeniero de soporte para Grandstream. Mientras voy compartiendo la presentación rápidamente para que podamos dar inicio, me gustaría un poquito de feedback, a ver si estamos escuchando bien la presentación. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, excelente. Permítame entonces un segundo. Ok, ahora deben estar viendo entonces la misma presentación, la misma que tenía hace un segundo, ¿verdad? Ok, entonces, pues nada, vamos a dar inicio a esta presentación, ¿vale? Como bien lo dijo Juan, vamos a hablar un poquito de lo que es el trabajo remoto. Vamos a dar pues una pequeña guía de configuración de cómo podemos trabajar remotamente a través de nuestras soluciones de conectividad de Grandstream. Y al final de la presentación, o mejor dicho, la otra parte de la presentación, vamos a dar unos consejos de seguridad, pues sabemos que estos trabajos remotos pues dan cierto acceso a nuestros equipos de red y pues ha sido un problema bastante grande a nivel mundial este tema de la seguridad, porque ya todas las empresas están tratando de aplicar soluciones remotas, ¿no? Entonces ha dejado expuesto. Pues vamos a explicar algunos tips para evitar exponernos y así pues poder trabajar con tranquilidad. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy serían los siguientes puntos. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de Grandstream y más o menos el tipo de soluciones. Después vamos a ver cómo hacer precisamente un despliegue remoto y los requisitos para hacerlo. Vamos a ver cómo configurar para poder hacer este despliegue. Y tanto del lado del UCM como del lado del cliente, ya sea por WebRTC o por una extensión zip. Son las dos modalidades de trabajo remoto que vamos a ver. Y el último punto, muy importante entonces, las mejoras y las medidas de seguridad. ¿Vale? Entonces, empecemos con el primer punto, el trabajo remoto.
Ok, sabemos que ya en este momento, pues, a pleno 2020, la integración remota ha sido, pues, un boom en las comunicaciones. Se ha desplegado al principio, pues, centrales VoIP, después se hicieron las troncales, el Internet cada vez más rápido, mejor diseñado, y esto ha permitido entonces que nuestros usuarios ya no tengan que estar localizados todos en una misma oficina, ¿no? Tenemos despliegue de cuartos de videoconferencia, tenemos despliegues de seguridad, tenemos despliegues remotos, como es el caso que vamos a ver ahorita, inclusive métodos de seguridad, de entrada de seguridad, cámaras de videovigilancia o videoporteros. Entonces, la idea es construir todo un esquema bajo VoIP, ¿no?, integrado para trabajar remotamente, ¿no? Y tengamos una seguridad, pues, acorde a este desempeño. Eso es lo que vamos a tratar. Y lo que vamos a ver personalmente en esta presentación es cómo llegar al trabajador, ¿no?, al trabajo remoto. Entonces, para hacer eso, vamos a necesitar, primero que nada, pues una central. Ya saben que, pues, Grandstream cuenta con su sistema de comunicaciones unificadas UCM 6XX, ¿no? Triple X. Esta, pues, es una central que posee muchas cualidades, muchas características que nos van a permitir a lograr el objetivo de hoy. Para el usuario va a ser básicamente como si estuviera conectado a su red local, pero desde sus hogares o desde sus oficinas en casa, por ejemplo, o desde cualquier parte del mundo, no necesariamente tiene que ser en casa. Podemos crear un acceso de tal manera que nuestros usuarios, pues, puedan acceder con cierto privilegio y puedan hacer uso de su sistema unificado de comunicación. Todo, por supuesto, a través de VoIP. Lo único que vamos a requerir, obviamente, es una buena conexión a Internet para poder conectarnos sin problemas, sin retrasos, sin pérdidas de paquetes a través de nuestros dispositivos. Entonces, requisitos. Del lado del UCM, del lado de Grandstream, obviamente vamos a necesitar las extensiones zip previamente creadas que vamos a utilizar, que vamos a repartir entre nuestros usuarios finales. También, bueno, que tengan en cuenta que por defecto el UCM trabaja con el puerto zip, puerto lógico 5060, y el RTP que responde a los puertos de audio es un rango del 10.000 al 20.000. Muy importante, y vamos a hablar de esto más adelante, pero es recomendable cambiar esos puertos, ¿ok? Esos puertos son los que vienen por defecto para lo que es el protocolo zip, ¿no?, el que se ha designado por defecto. Sin embargo, los atacantes empiezan por ahí, empiezan en búsqueda de ese puerto para tratar de vulnerar los equipos. Entonces, la idea es, pues, como una primera capa de seguridad, hacer un cambio de esos puertos. Más adelante vamos a hablar cómo hacerlo efectivamente. Del lado del router, pues, desactivar primeramente la función zip ALG. Esta es una función que sirve para, de alguna manera, proteger las comunicaciones, pero si no se implementa bien o simplemente no se implementa, puede causar más problemas que soluciones. Entonces, lo mejor, si no está implementado extremo a extremo, es desactivarlo para tener una comunicación sin problema, ¿vale? También, muy importante, hay que hacer un reenvío de puertos, ¿ok? Del puerto público, ¿no?, que vamos a tener publicado a través de Internet, hay que hacer un reenvío hacia los puertos del UCM. Para que, pues, todo el tráfico que venga de la red tenga para que todo el tráfico que venga de la red pública, como los puertos 5060 o 10.000 al 20.000 o el que hayamos colocado, pues sea redirigido a nuestro servidor PBX UCM. Esas son entonces las consideraciones necesarias para poder lograrlo. Ok, ¿cómo configuramos esto? Entonces, antes de la configuración, vamos a repasar, muy importante. Primero, haber creado el reenvío de puertos desde nuestro router, nuestro ruteador, hacia nuestra central telefónica, ¿vale? De los puertos 5060 en UDP y del 10.000 al 20.000 también en UDP. Entonces, la primera configuración que debemos realizar en nuestra UCM
es el nateo. Un nateo SID, ¿ok? Esto sé que algunos manejan el concepto de NAT dentro de las redes, ¿ok? Pero para quien no lo conozca, es un concepto que básicamente nos permite transformar todas nuestras IP públicas, privadas, transformarlas todas sobre un solo envío de una IP privada. Por eso es que podemos tener múltiples computadoras conectadas en nuestra casa a través de una misma IP. En zip, el nateo es un poco diferente, ¿no? Funciona más bien para indicar hacia dónde va el audio. Esto lo hacemos en el UCM, ¿okay? En la interfaz, en el menú que ven a continuación, la interfaz web del UCM. Déjenme colocarlo por aquí, pues, un puntero láser para ayudarlo. Ok. Desde la interfaz web del UCM, nos dirigimos al menú PBX Settings, después vamos al submenú Zip Settings, que es el que se nos muestra en pantalla, y después vamos a la sección NAT. Ok, lo importante aquí es este campo, External Host. Aquí vamos a colocar la IP pública de nuestro equipo, ¿ok? Es necesario que aquí colocamos la IP pública o en su defecto un DDNS, ¿ok? El URL con el que podremos alcanzar a nuestro dispositivo. Si quieren cambiar el puerto SIP de manera pública, lo podemos hacer desde acá. ¿Les recuerdan? Les decía el 5060 para UDP. También vamos a aprender más adelante que se pueden utilizar TCP y TLS también como sistemas de comunicación. Ok, otro parámetro muy importante es que en el campo Local Network Address ingresemos nuestro rango de IP local. ¿Por qué? Porque todos los rangos de IP aquí listados no serán nateados, de tal manera que el UCM no confundirá si el equipo está dentro de su red o está fuera de su red. ¿Por qué? Porque le decimos, pues, esta es mi red local, no la natees, básicamente. Salvamos, aplicamos los cambios y eso sería toda la configuración que tenemos que hacer en esta parte del NAT, dentro del UCM. Ok, habíamos hablado también de que se podía colocar en este menú un DDNS, ¿no? ¿Dónde configuramos eso en nuestra UCM, en tal caso de que lo queramos utilizar? Pues también desde la interfaz web del UCM nos dirigimos al menú System Settings en el menú DDNS. Aquí encontrarán la ventana que ven a continuación. Pues sencillamente elegimos nuestro proveedor de DNS. Recuerden que puede variar un poco la forma de las credenciales dependiendo del proveedor. Pues seleccionamos, habilitamos y colocamos la cuenta previamente creada en ese proveedor. Esto de una manera automática, el UCM se conectará con su proveedor de DNS y ya quedará listado. Entonces, ustedes simplemente tienen que poner en su buscador o en la URL de su navegador web el DNS que le hayan entregado a su proveedor y él se encargará de redirigirlo hacia la IP de nuestro UCM. Pero bien, ya hecho eso, lo siguiente que debemos hacer entonces es dirigirnos a nuestra extensión, la que queremos colocar pública, y habilitar que se pueda natear, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, desde la interfaz web del UCM, ¿ok? Nos vamos al menú Extension Trans y habilitamos pues la extensión. En el menú Media habilitamos el NAT del mismo. ¿Ok? Sencillamente hacemos esos pasos. Entonces, repetimos los pasos, creamos el NAT en el UCM y habilitamos la extensión para que puedan ser nateadas. Ahí van 2 pasos. Y el paso adicional sería, bueno, si requerimos un DNS, lo podemos colocar. Ahora, eso sería todo desde el punto de vista del UCM. Desde el punto de vista local, tendremos 2 opciones. Trabajar por web RTC o a través de un cliente SIP. Vamos a ver, por ejemplo, comenzar con el caso del web RTC. Para quien no conozca esto, se lo presento. Es una plataforma web que nos permite conectarnos a nuestra cuenta, a nuestra extensión, a través del UCM, ¿no? De una manera web. Entonces, de esta manera podremos tener siempre una extensión a la mano, sin necesidad de instalar aplicaciones extras, simplemente conexión a internet. Y en ella podemos hacer todas las configuraciones básicas del teléfono, ¿no? Podemos organizar conferencias, podemos administrar llamadas, iniciar llamadas, transferir llamadas, enviar mensajes, etcétera. Todo lo que podemos hacer con nuestros teléfonos, pero web. Claro, esto tiene ciertas limitaciones porque estamos trabajando sobre un proceso web
que se carga dentro del UCM. Entonces, es importante que tengan en cuenta estas especificaciones, ¿ok? Por ejemplo, para una videoconferencia en WebRTC, solamente se pueden colocar 4 transmisiones de video en simultáneo y una de ellas podría ser una pantalla compartida, ¿ok? Entonces, de nuevo, si tenemos una videoconferencia por WebRTC, podemos compartir o estar compartiendo al mismo tiempo 4 transmisiones de video. Pero aparte, una de ellas puede estar como pantalla compartida hacia todos los usuarios. Otra cosa también en cuenta, pues la cantidad de usuarios que pueden estar conectados a WebRTC. Depende del modelo de UCM, de sus características, de su hardware, pero básicamente por la UCM 612XX tenemos hasta un total de 300 usuarios. Ya para un UCM 6510, pues podríamos tener un máximo de 500 usuarios integrados, ¿ok? Todos al mismo tiempo conectados en WebRTC. Más sin embargo, no significa que estarían todos haciendo llamadas al mismo tiempo. La cantidad de llamadas se limita básicamente en llamadas de audio a la misma cantidad que se puede manejar su UCM dependiendo de su modelo. La misma cantidad en sí. Ahora, con respecto a lo que son las videollamadas y videoconferencias, pues varía un poco. Para el caso de las videollamadas, las videoconferencias, tenemos un límite de participantes de 8 para las UCM 62XX y de 15 para las UCM 6510. Ahora, fíjense que, por ejemplo, de estos 15 participantes que pueden estar en una videoconferencia, solo 4 pueden transmitir video y solo 1 puede compartir pantalla. Muy importante que tengan eso en cuenta. Fíjense que una conferencia de cuatro personas compartiendo video consume un recurso de CPU de entre 75 y 83%, ¿vale? Entonces, muy importante tener en cuenta que si queremos o estamos trabajando ya bastante fuerte con nuestro equipo, pues se encuentra en producción, ¿ok? Tenemos una cola de llamadas, una cantidad grande de gente, se están entrando y saliendo llamadas, pues tener en cuenta que este número va a afectar sobre el CPU del equipo, ¿vale? Pues algunas especificaciones adicionales, todos los códecs de audio que soportamos para llamadas SIP también están soportados para lo que es el WebRTC, porque les recuerdo, básicamente WebRTC es un protocolo que trabaja SIP sobre la web, entonces comparte los mismos códecs. Respecto al video, soportamos H264 y BP8, ¿ok? Son los 2 códecs de video que soportamos. Y pues una cantidad de FPS, de fotogramas por segundo, de 15 fotogramas, ¿ok? Y para cuando estemos compartiendo pantalla, pues será de 5 fotogramas por segundo. Ok, para configurar esto del lado del UCM, pues tenemos un menú bastante específico únicamente para WebRTC. En este caso, simplemente tenemos que ir al menú de funciones agregadas del UCM. Ahí vamos a encontrar el submenú WebRTC, que se nos muestra a continuación. Simplemente habilitamos eso para este checkbox, que es habilitar WebRTC, para poder acceder a este servicio. Además, las extensiones pues también deberían tener habilitada la funcionalidad de entrar como WebRTC, porque podemos tener extensiones únicamente para SIP o podemos tener extensiones tanto para SIP como para WebRTC. Eso también en el menú, al editar las extensiones, pues vamos al menú de función y vamos a encontrar esta pequeña checkbox, esta pequeña palomilla de habilitar WebRTC únicamente. Con eso ya podríamos entrar. Ahora, muy importante, si lo vamos a utilizar de forma remota, es muy importante que configuremos ya sea un Stun Server o un Turn Server. Recuerden que un Stun Server sirve para decirle al cliente remoto, en este caso pues sería la computadora, la laptop del usuario que está remoto, le dice cuál es mi IP y hacia dónde tengo que apuntar. Esa es la función de ambos servicios, del Stun o del Turn. La diferencia es cómo actúan, ¿no? Uno lo hace pues simplemente a través de él, que sería el Turn, que es como una especie de proxy, y el otro, el Stun, deja que sea la comunicación directa.
Servidores Stun, hay muchos en internet, hay muchos libres. Nosotros contamos con nuestro propio Stun server, ipvideotalk.stun.ipvideotalk.com, pero pueden encontrar muchos en la red si desean utilizar otros sin problema. Los servidores Stun suelen ser un servidor pago, ya que, como les decía, trabaja como una especie de proxy, ¿ok? Entonces, esto requiere pues una cuenta, autenticarse, y pues esto le genera una serie de credenciales que ustedes pueden ingresar al equipo. Pero para cualquiera de las dos formas que elijan, Stun o Drone, que funcionen las dos, es muy importante también habilitar el soporte de la función ICE, ¿no? Esta es una serie de protocolos que permite la comunicación con los servidores Stun. Entonces es muy importante habilitar el protocolo, el soporte del protocolo ICE, y ya sea crear un servidor o tener un servidor Stun o un servidor Drone, el que preferamos. Esto lo podemos hacer configurando en las configuraciones de PBX. Nos vamos después al submenú, configuraciones de RTP. Pues ahí habilitamos y listo, sería todo. Salvamos, aplicamos los cambios. Con esto ya extendimos nuestra web RTC no solo de manera local, sino de manera remota. ¿Cómo ingresamos a él? Pues lo único que tenemos que hacer es primero apuntar hacia nuestra UCM, es decir, desde nuestro navegador web colocamos la IP de nuestro dispositivo o en su defecto el FQDN, es decir, el de DNS que habíamos configurado anteriormente, y lo vamos a agregar al final la barra invertida GS-Wave, ¿no? De GS-Wave. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, sería HTTPS, muy importante. WebRTC trabaja únicamente con el protocolo HTTPS. Barra invertida, en este caso nuestro FQDN era myucm.com, ¿ok? El puerto HTTPS, la barra invertida GS-Wave. Con esto entramos a la ventana que ven justo abajo, ¿no? Esta es la presentación, de cómo se les muestra el GS-Wave a los usuarios. Para ingresar en ellos, lo único que van a necesitar es, como cuenta, el número de extensión que hayamos creado y permitido como GS-Wave. Como contraseña, pues será la misma contraseña de la cuenta zip, ¿ok? Entonces, colocamos nuestro número de extensión, nuestra contraseña de extensión y entramos. Esto es lo que vamos a ver una vez entramos a nuestro equipo. Esta es la presentación de la interfaz. En ella podemos ver una lista de contactos del LDAP del sistema, es decir, en tiempo real sabemos qué extensión está activa y quién no. También tenemos un menú para buscar nuestro historial de llamadas y también tenemos otro menú que nos muestra la agenda de, por ejemplo, las reuniones que tengamos agendadas, valga la redundancia. Para llamar o buscar a una persona es muy sencillo. Por ejemplo, en esta barra que ven en la parte superior, podemos buscar a una persona por su nombre o por su número de extensión. También en la parte inferior izquierda tenemos una imagen de una botonera que se nos despliega en pantalla y podemos marcar a cualquier número que nosotros queramos. También podemos empezar una llamada o una videollamada con cualquiera de las extensiones que hayamos creado, y una vez tengamos la llamada podemos ya sea transferir, podemos compartir pantallas, podemos hacer las cosas que ya habíamos mencionado. Entonces, esto sería ya básicamente todo con WebRTC. Y si gustan, pueden, los que dispongan ya de una UCM, pueden hacerlo de manera local, ver cómo funciona, y pues podemos, al siguiente paso sería hacerlo de manera remota, con los pasos que habíamos indicado. Ahora bien, para el caso sí, el caso de que pues nuestros usuarios tengan sus extensiones telefónicas, sus teléfonos, mejor dicho, perdón, ellos se los hayan traído a sus casas, configurarlo pues también son una serie de pasos que hay que hacer desde la interfaz web. Sería bueno que el administrador de la red, de la oficina, se encargara de esto antes de desplegar los equipos. Pero si no es posible, pues se le puede indicar al usuario final cómo hacerlo, o simplemente el mismo administrador podría hacerlo por él de manera remota. Entonces, lo primero que tenemos que hacer obviamente es entrar en el equipo y configurar lo que es
el NAT Traversal. Ok, esto es muy sencillo. Desde la interfaz web del equipo, nos vamos a la cuenta que habíamos configurado, su cuenta donde está registrada su extensión zip, y nos vamos a las configuraciones de red. Ahí vamos a ver esta pantalla que tenemos acá abajo. Aquí vamos a seleccionar el NAT Traversal como STUN, ¿de acuerdo? Básicamente le estamos diciendo al teléfono que pues vas a detectar tu extensión como un STUN. Seguidamente tenemos que irnos a la interfaz general, las configuraciones generales. En el área general, ¿ok? En el submenú de área general vamos a encontrar dónde colocar el STUN Server. Este, como les dije, es exactamente lo mismo que el UCM. Puede ser un servidor STUN de su preferencia. Nosotros tenemos el particular stun@videotalk.com, pero pueden encontrar mucho en la red si gustan otros o si prefieren otros que le tengan mayor confianza. Una vez hecho esto, salvado y aplicados los cambios, el equipo empezará a comunicarse de manera remota con el UCM. Recuerden que ya como estamos en un entorno externo, hay que apuntar hacia el DNS del UCM que creamos anteriormente, o en su defecto a la red pública que configuramos en el NAT del UCM. Ok, entonces también es posible configurar no solo teléfonos de escritorio, sino podemos hacerlo a través del softphone de nuestra aplicación gratuita de GSWave, ¿no? No confundir GSWave Softphone con GSWave de WebRTC. En el caso de realizar un GSWave Softphone, la configuración podemos hacerla de manera manual o podemos inclusive enviar un correo electrónico al usuario para que él, por medio del código QR que le llega, pues aprovisionar su equipo para comunicarse directamente. ¿Cómo hacemos que le llegue ese correo? Pues bastante sencillo. Desde nuestra UCM lo primero que tenemos que hacer, y muy importante, es habilitarlo como servicio de correo electrónico, ¿no? Entonces, en las configuraciones, nos vamos a las configuraciones de correo electrónico y aquí establecemos las características de nuestro correo. Por ejemplo, para el caso de Gmail, es muy importante pues, que coloquemos como tipo cliente y pues coloquemos el servidor SMTP de Gmail, que lo ven a continuación en la imagen. Colocamos nuestra contraseña y el password del correo que estará asociado o al cual queremos que se comunique el UCM. Por ejemplo, podría ser ucm@gmail.com o oficina pbx, por ejemplo. Colocamos el password de ese correo y pues nada más. Si necesitamos configurar el POP o el POP3, lo podemos hacer sin ningún problema también. Luego, hecha esta configuración, sabiendo que el UCM ya envía correctamente correos electrónicos, vamos entonces a la extensión, la editamos y en las configuraciones vamos a llenar el campo de correo electrónico. Al hacer esto, nosotros podemos enviar toda la configuración de esa extensión directamente por correo electrónico al destino que coloquemos acá. En este caso sería nuestro usuario final. Ya pues él recibirá el correo, podrá abrirlo, tendrá un código QR, el cual podemos escanear. Si no queremos escanearlo o si ya lo hicimos, lo siguiente que debemos hacer es configurar también lo mismo, el STUN Server, a través de nuestro GSWave. Pues muy sencillo, también tenemos desde el menú de configuraciones, nos vamos a la cuenta en general, la cuenta que colocamos, nos vamos a las configuraciones de red y colocamos el NAT Traversal como STUN. Ya en GSWave está preconfigurado el STUN Server stun.ipvideotalk.com, así que podrán utilizarlo de inmediato. Entonces, ya con esto el equipo tomará aprovisionamiento, tomará control y una vez aprovisionado ya podremos entonces comunicarnos a través del GSWave de forma remota. Entonces, esos son básicamente los tres métodos que tenemos de forma remota para conectar nuestras extensiones. Podemos hacerlo a través de WebRTC, podemos hacerlo a través de nuestra extensión misma, de nuestros teléfonos de escritorio, llevarlos a la casa y conectarlos, o podemos hacerlo a través de aplicaciones como el softphone GSWave.
cualquier otra aplicación softphone funciona, no únicamente tiene que ser Gateway, pero lo importante es que configuren correctamente esta sección de NAT Traversal, que lo deberían tener todos sus equipos. Ok, una vez configurado esto, muy importante es que hayamos tomado unas medidas de seguridad óptimas para que protejamos tanto a nuestros usuarios como a nuestros clientes, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a ver a continuación es una serie de recomendaciones que les ofrecemos para evitar, pues, percances o futuros percances, ¿vale? La primera de ellos, muy importante, actualizar sus equipos. Es muy importante que estén actualizados, o bueno, que estén constantemente actualizando sus equipos a las últimas versiones disponibles, porque en ellas, pues, a veces sacamos importantes parches de seguridad que es necesario que lo hagan de inmediato para evitar ciertas vulnerabilidades. Por ejemplo, desde la versión 19.21 y la versión 20.17 se han agregado estos dos importantes parches. Uno que permitía a los usuarios hacer llamadas salientes sin autorización. Eso se corrigió de una vez, ya está corregido. Y la última es un modelo de ataque, digamos, un ataque de hacking que se llama inyección de SQL. Eso también fue corregido. Entonces, como primer paso, y antes inclusive de las extensiones remotas, es actualizar sus equipos para que estemos protegidos contra cualquiera de estas formas de intento de hacking. Una vez hecho esto, hay que pensar un poco o planear un poco lo que es la estructura de la red. Nosotros no recomendamos colocar nuestro servidor o ningún servidor en general directamente a Internet, porque es un tema delicado de vulnerabilidad. Colocar los servidores generalmente son los primeros blancos de ataque a través de la red. Siempre recomendamos un equipo de seguridad que esté por delante de nuestros servidores y pues que permiten la entrada de forma selectiva de ciertos clientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dos posibles equipos defensivos. Tenemos los bien conocidos firewalls, que pueden ser equipos físicos o software que se instalan en nuestras redes y pues nos ayudan a proteger la totalidad de la red por medio de ciertas habilidades, como listas de control de acceso, nos permiten pues bloquear por IPs, nos permiten bloquear por puertos, etcétera, etcétera. Pero aparte, los firewalls en este momento, en este punto ya de la vida, pues aparte traen ciertas cualidades o configuraciones adicionales que nos van a permitir pues expandir mucho mejor las defensas de nuestra red, como son la VPN, para tal caso de que necesitemos conectar directamente nuestro equipo, lo podríamos hacer de manera remota a través de la VPN. Tiene control de antivirus, control de spam, control de carga y descarga de archivos, etcétera. Un montón de utilidades que pueden servir. También existen los llamados SBC, los Session Border Controller. Estas son máquinas bastante especializadas y hablar de ellas es todo el mundo, pero en términos, digamos, de lo que es nuestra implementación o la implementación que estamos considerando en esta presentación, vamos a trabajarlo como una especie de proxy, ¿no? Este equipo son muy poderosos, como saben, permiten ocultar la topología de la red, permiten hacer redireccionamientos, cifrado, transcodificación de códec, clasificación, políticas de acceso, etc. Pero lo que importa es que las personas, los usuarios, los atacantes, se comunican con el SBC y no directamente con el servidor. De esa manera, sirve como de proxy de salto hacia el servidor y él puede darle pues, acceso o no, dependiendo de las características que hayamos colocado. Entonces, nuestra primera recomendación, no colocar su equipo directamente con salida de la red, sino un equipo intermediario de por medio. Ahora, sabemos que hay algunas implementaciones o aplicaciones que pues o no lo meritan o el costo sobrepasa las ganancias. Entonces, en ese caso, pues, les damos las siguientes recomendaciones o las futuras recomendaciones. La primera sería hacer redes virtuales, ¿ok? Las llamadas VLAN.
La VLAN, recuerden que es una red lógica que permite segmentar la red de forma virtual para que no se comuniquen entre segmentos. ¿Ok? Esa es básicamente la idea de la VLAN. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta red que tenemos acá, una red desplegada que podrían ser distintas sucursales, todos a través del mismo router. Y tenemos, pues, tres servicios. Los servicios de videovigilancia, VoIP y de acceso, ¿no? Para el usuario final. Entonces, al hacer una VLAN para cada uno de los servicios y no pudiendo comunicarse entre sí, nos protegen porque una persona que logre vulnerar una de las redes no tendrá acceso hacia la otra. Entonces, de esa manera, segmentamos lo que se denomina el dominio de colisión, el dominio donde pueden chocar ya sea paquetes de red o ya sea una persona a través de la red. Entonces, podríamos segmentar, colocar todo lo que es VoIP en una VLAN aparte, que pues se recomienda mucho esa configuración, y lo que son las PCs en otra VLAN totalmente aparte, y únicamente las personas con privilegio, es decir, los TI, por ejemplo, tendrían acceso a la VLAN de VoIP para lo que es la configuración. Pero, por ejemplo, en el caso total de que tengamos que colocar nuestro equipo directamente a través, sin pasar por routers, por ejemplo, por firewalls, no tenemos la oportunidad de hacer VLANs, pues es muy importante. Para cualquiera de los casos, habilitar el protocolo HTTPS. Tenemos todavía la opción de protocolo HTTP, pues es muy útil para ciertos casos, para ciertas integraciones o quizás inclusive para el troubleshooting. Todavía es útil el protocolo HTTP, pues no está cifrado. Pero para lo que es el día a día o el uso cotidiano, el protocolo HTTPS. Muy importante también cambiar las claves y el acceso al usuario admin por defecto, ¿ok? Muy importante, muchas veces únicamente cambiamos la contraseña admin de nuestros equipos, pero dejamos el usuario. Eso, pues, imagínense si usted es un atacante, ya no tiene dos variables a las que acudir, sino únicamente a una, a la contraseña. Y pues una contraseña podemos hacer por fuerza bruta, es decir, probar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Como son máquinas, no se van a cansar nunca y simplemente sería cuestión de tiempo antes de descubrir. Entonces, cambiando la clave del usuario, ya tendría que hacer una permutación entre cada posible combinación del nombre del usuario con cada posible combinación de la clave, lo que eleva exponencialmente la cantidad de combinaciones que hay. Otra cosa muy importante, desactivar la redirección del puerto 80, ¿no? El puerto 80 es el que se refiere al puerto HTTPS. Si no lo desactivamos, cualquier persona que haga una petición al puerto 80 será redirigido, sin importar cuál sea el puerto que hayamos colocado, al HTTPS. Entonces, a veces es útil también, por ejemplo, para buscar nuestros dispositivos dentro de la red, pero ya para una implementación madura, robusta, esto tiene que ser desactivado. También muy importante, evitar utilizar puertos conocidos como el puerto 80 que acabamos de nombrar o el puerto 443, que es el referente a HTTPS. Si vamos a publicar nuestro equipo a través de la red, vamos a cambiar esos puertos, vamos a colocar cualquier puerto libre que consideremos. Tenemos 64.000 puertos a elegir, podemos agarrar cualquiera de ellos y pues de esa manera evitamos que ser blancos fáciles al estar utilizándolos por defecto. Respecto a las contraseñas, por favor, utilizar siempre una configuración de alfanumérica, también con distinción de mayúsculas y minúsculas, y caracteres especiales. ¿Ok? Mientras mayores combinaciones tengamos, más incluyamos cada uno de esos, más robusto será nuestra contraseña. También, respecto a la interfaz web, nosotros tenemos la posibilidad de crear una lista de IPs o de rangos de IP con el privilegio de acceder a nuestra web. Muy importante también que si vamos a colocar nuestro equipo a la red, simplemente agreguemos a la lista los equipos que van a poder añadir. Todos los demás van a ser bloqueados, no van a poder tener acceso y así pues creamos una capa de seguridad adicional. Entonces,
Les decía al principio de la presentación, les comentaba que pues por defecto el puerto SIP es el 5060. Este también es editable, ¿no? Así como lo acabamos de comentar con el puerto HTTP. Hacerlo desde el UCM, lo único que necesitan es dirigirse a PBX Settings, el menú SIP Settings, y en el submenú General van a poder encontrar el puerto SIP para UDP, ¿ok? Este lo podemos cambiar también, podemos colocar cualquiera de los puertos libres, y así nuestros equipos ya no apuntarán a nuestro servidor hacia el 5060, sino hasta nuestro nuevo puerto. Como les decía, los atacantes, pues primeramente buscan este puerto 5060. Por ejemplo, para poner un pequeño ejemplo, un atacante por lo menos hace lo que se llama un olfateo, sniffer en inglés, de todos los puertos abiertos de una red. Él va preguntando puerto por puerto. ¿Estás activo? ¿No estás activo? Cuando llega al 5060, pues él pregunta, ¿estás activo? Y él le dirá, sí, estoy activo. No va a tomar mucho tiempo que él encuentre este puerto porque es el por defecto. Él va primero siempre a preguntarnos por defecto. Una vez que él detecte que tenemos este puerto, puede tomar ya diferentes medidas, como por ejemplo, mandar muchos mensajes de registro hasta saturar el equipo, pues de tantos mensajes de registro. Lo satura y lo da de baja, ¿no? Le das un shutdown. Eso es lo que se hace, pues se denomina una denegación por servicio, ¿no? Entonces, cambiar este puerto evitaría o crearía una capa adicional que nos protegería también para ese tipo de ataques. También es posible no utilizar el protocolo UDP, ¿okay? Creo que también les comenté esto en el principio. Tenemos formas más seguras encriptadas para hacer lo que es el registro SIP. Lo podemos hacer a través de TCP y TLS. También lo podemos encontrar en el mismo menú, solo que en la pestaña de TCP-TLS. Aquí podemos habilitar o deshabilitar el uso de cualquiera de estos protocolos. Podemos también, al igual que el UDP, colocar un puerto que no sea el convencional, que no sea, por ejemplo, 5060. Y TLS, pues saben que trabaja con una serie de certificados que nosotros podemos subir directamente al equipo. Un dato adicional, todos los dispositivos Grandstream, teléfonos o UCMs ya cuentan con sus propios certificados autofirmados disponibles, de tal manera que desde el día cero nosotros podríamos cifrar este intercambio, este registro, y pues tener esa facilidad. También es posible cambiarlo si queremos nuestros propios certificados, nos consideramos que son más confiables o ya lo hemos utilizado anteriormente y estamos a gusto más con ellos, pues también podemos simplemente subirlos de manera local a nuestros equipos y ya con eso bastaría. Entonces, también, si no quieren utilizar el protocolo UDP, pueden utilizar el protocolo TCP o TLS, que también está disponible en nuestros equipos. Para lo que es el registro SIP o IAX, que también es un tipo de protocolo para comunicación, es importante tener una buena contraseña, ¿vale? También les recomendamos que sea alfanumérica, aleatoria. Nuestros UCMs también generan una contraseña que podemos también definir como robusta o normal, digamos, y las colocan de forma aleatoria. Si esto no le funciona porque necesitan un sistema de registro o para el sistema contable suele enredar, también podemos colocar cualquiera que nosotros queramos, pero les recomendamos de nuevo siempre que sea de forma alfanumérica y con caracteres especiales. Mientras más capas de seguridad tengamos, más protegidos estaremos. Y también, hablando de capas adicionales, para lo que es en las extensiones SIP, nosotros podemos habilitar un control, una estrategia de control de quién se va a poder conectar a esta extensión. Esto se hace desde el menú media al editar nuestros dispositivos. Lo van a encontrar como ACL, ¿okay? Lista de control de acceso o política de control de acceso. Básicamente existen dos buenas modalidades. Permitir subredes locales únicamente, ¿ok? Nosotros indicamos una red local o una subred local
y de esta manera el UCM solo aceptará como registro aquellas que provengan dentro de este rango o de esta IP específica. También podemos permitir todo en caso tal de que pues, consideremos que necesitamos o no sabemos cuál es la IP del usuario. Por ejemplo, en el caso de una extensión remota, como hemos venido trabajando, va a ser muy difícil saber cuál va a ser su IP, pues si la persona se encuentra, por ejemplo, viajando a través de tele, va a cambiar su IP. O quizás su proveedor de internet pues le da una IP dinámica. En ese caso, pues constantemente estaría cambiando y esta lista no nos serviría. Pero eso lo podemos aplicar únicamente, de permitir todo, a las extensiones remotas. Todas las demás las podemos colocar de manera más cerrada, pues para evitar problemas de seguridad. Y también es posible cifrar nuestro audio a través de la red. Eso es lo que se llama SRTP o Security RTP. Podemos hacerlo para cualquier extensión, para todas a la vez o para unas únicamente. Y tenemos dos formatos, ¿no? Tenemos SRTP habilitado pero no forzado y habilitado pero no forzado. La diferencia, pues, que si la colocas como habilitado y forzado, la llamada solamente se establecerá si ambos lados tienen el SRTP habilitado. ¿Ok? No va a permitir llamadas sin SRTP. Habilitado pero no forzado, pues permitirá establecer la llamada sin RTP si el equipo extremo no lo tiene habilitado o no lo admite. Pero siempre tendrá preferencia hacia el SRTP. ¿Ok? Ahora, claro, es muy importante aclarar que SRTP es un cifrado, ¿no? Que tiene que ser decodificado en tiempo real o descifrado, mejor dicho. Esto es un consumo de recursos, ¿no? Entonces, unas llamadas en SRTP, depende del consumo, podría alcanzar hasta un 66% de rendimiento, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de llamadas concurrentes. Ahora, respecto a las llamadas, lo siguiente que concierne es, pues, cómo dar seguridad de quién puede llamar y a dónde, ¿ok? Son las estrategias de seguridad de las troncales. Tenemos varias formas de hacerlo. La primera sería, pues, con las reglas de salida. Podemos dividir por grupos a los usuarios y cada uno de ellos tendrá un privilegio diferente para salir a través de las reglas de salida. Creo que todos que hayan utilizado la UCM o cualquier PBX tendrán más o menos conocimiento de cómo funciona esto. Pero también tenemos disponibles unas contraseñas, ¿no? Unos pines. Que también podemos agrupar en distintas secciones. Entonces, esto podemos crear tantos pines como grupos que damos, y simplemente se le da a esa cantidad de usuarios sus pines y ellos tendrán la opción de marcarlo para dar soporte a través de las reglas de salida específicas. Esto también se puede combinar con el nivel de privilegio para dar entonces cada vez un filtro más fino, más específico hacia qué persona puede utilizar qué salida y con qué pines, ¿ok? Entonces, esa sería la primera opción. Bueno, perdón, esta página se me fue un poquito atrás. Respecto a la seguridad TLS, ¿no? Que es la seguridad con la que podemos hacer una conexión segura entre dispositivos, el UCM pues cuenta con una capacidad de poner un máximo y un mínimo de aceptación de versión de protocolo TLS, ¿no? Yo les recomiendo, sinceramente, pues que aceptemos la última versión disponible. Hasta ahora la última versión disponible en el UCM es la 1.2. Entonces, pues colocamos un rango cerrado de entre 1.2 a 1.2 y de esta manera estamos totalmente protegidos a través de nuestros sistemas. Entonces, eso serían básicamente todas nuestras tips o medidas de seguridad que hemos preparado hasta el momento. Sé que han estado ocupados, han tenido preguntas en el chat. Vamos a ocuparnos de ellas rápidamente, de las que serían pues las más generales.
y así tratar de contestar las dudas. De todas maneras, Joan me ha estado ayudando, pues lo han tenido bastante ocupado con este tema de las preguntas y respuestas. Así que pues nada, vamos a buscar algunas preguntas generales, dar unos 5 o 10 minutos de preguntas y vemos qué sale por ahí. Bueno, las diapositivas, vamos a salir de esa pregunta, es una típica pregunta. Si se las podemos hacer llegar, seguramente Juan Pablo me ayudará con ello después de la presentación y les hará llegar la presentación sin problema. Juan, si nos está escuchando, no sé si por lo que es el chat de Facebook tendrán algunas preguntas o alguna duda que no hayamos podido contestar porque no la podemos ver por el Activity Talk. No sé si nos podrías ayudar con eso. Sí, amigo, muchas gracias. Tuvimos un par de preguntas solamente por el chat de Facebook en esta ocasión. Fueron preguntas muy sencillas, eran preguntas relacionadas justamente al tema de seguridad, pero bueno, se respondieron durante la presentación. Y también otra por ahí con respecto a GS Wave, que también ya fue respondida. Entonces, no hubo nada importante de este lado. Ok, pues aquí hay una pregunta bastante interesante. Cristina Celdeiro nos pregunta si con un firewall alcanza para una pequeña empresa de 60 teléfonos o si recomendamos ya para esta empresa utilizar igual un SBC. Bueno, particularmente, mientras más seguridad podamos colocar, mejor, ¿ok? Sé que hay una relación costo-beneficio muy importante, pues es una empresa y es lo primero que tenemos que relacionar. Así que, pues, no te puedo dar una respuesta sincera. Mi respuesta particular es, si es posible utilizar un SBC, pues adelante, sería excelente. Si no, un firewall, pues que esté bien configurado, seguramente podrá cumplir con los requisitos. Ok, vamos a ver qué otras preguntas interesantes. Han salido muchas preguntas por acá. Guillermo en el chat nos pregunta, ¿el servidor Stun y Tor tienen algún costo? Bueno, nuestro servidor stun.ipvideotalk.com no tiene ningún costo. Los servidores Stun por lo general son gratuitos porque es un servidor de preguntas, es casi como hacer un ping, ¿ok? Los servidores Tor, nosotros no tenemos ninguno disponible por los momentos, pero suelen ser pagos y bueno, habría que considerar eso con la empresa con la que vayas a solicitar. Ok, a ver, muchas preguntas. Vamos a ver algunas de utilidad. Ok, nos preguntan cuál es el tiempo de vida del certificado autofirmado. El certificado autofirmado no tiene caducidad, ok. Esto nos pregunta Osvaldo Hernández, supongo. Osvaldo, el certificado autofirmado no tiene fecha de caducidad, ok. Está indefinido. Eso sería ya para el certificado que vayas a hacer desde un servidor. A ver, de nuevo la presentación se las compartiremos al final de la presentación, se las haremos llegar por correo seguramente. Pues hay muchísimas preguntas, lo siento si no va a dar tiempo para contestarlas todas. Elvin Gutiérrez nos pregunta si se pueden utilizar OpenVPN. Sí, tanto nuestros teléfonos como el UCM son clientes OpenVPN. Podrías conectarlos todos a través de una red VPN y así pues tener un túnel cifrado extremo a extremo. ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta. A ver, algunas otras últimas preguntas. Ok, aquí me están preguntando si por firewall nos referimos a MikroTik, ¿ok? MikroTik es una empresa que hace pues varios equipos de red.
pues hacen firewalls, pero también hacen otros equipos. Nosotros hablamos en general, pueden ser cualquier marca, no vamos a tener una de preferencia, pero recuerden que pues tendrían que buscar un firewall robusto que sea físico, porque hay dos tipos de firewall, hay firewall de software y firewall de hardware, ¿ok? Ok, entonces hay muchas otras preguntas, quizás algunas no tan relacionadas, y ya hemos consumido pues algo de tiempo, así que creo que podemos culminar la sesión por el día de hoy. Entonces, cualquier otra duda o pregunta podrían dejárnosla saber por nuestro portal IP de Helpdesk, ¿no? Por el cual podemos atenderlos sin problema. Y cualquier comentario o duda adicional, déjenosla saber por esa zona, ¿ok? Entonces, eso sería todo por los momentos. Entonces, Juan, muchas gracias este día de hoy también por hacer esto posible. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias también a Joan por estar ayudándonos a contestar todas las preguntas que tuvimos durante esta sesión, que fueron bastantes. Sabemos que por ahí seguramente quedaron algunas pendientes y, bueno, intentaremos responderlas en nuestro correo de seguimiento para todos aquellos que están preguntando sobre la presentación y la grabación de esta sesión. Se las haremos llegar a través de un correo electrónico de agradecimiento que seguramente les llegará mañana en el transcurso de la mañana. Por favor, les pedimos a todos que sigan al pendiente de las próximas sesiones que vamos a tener. Como ya saben, estamos haciendo un webinar nuevo cada semana, intentando compartir, pues bueno, información relevante para ustedes, ¿no? Sobre todo en estos meses y en estas semanas que han sido complicados y que debemos tener por ahí pues bastantes inquietudes y preguntas con respecto a la tecnología que nos ayudará a mantenernos comunicados pues también en las próximas semanas y bueno, mientras todo esto se estabiliza. Nuevamente, muchas gracias, José, por la presentación. Esperamos que la información presentada haya sido de utilidad y pues les deseamos a todos que tengan una muy feliz tarde, que se mantengan saludables, que se sigan cuidando mucho y pues estaremos de vuelta muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Feliz tarde.